La triste historia de la deportación de las 10 tribus. Cayeron en manos del imperio emergente en ese momento, que era Asiria, un pueblo, o un imperio más bien violento, un imperio que arrasaba. Tenían tecnología militar, tenían poderío económico, y cuando llegaban no había quien los atajase. Entonces, esto vino por mano del Señor, ya sabemos que era juicio de Dios. Y pues todo lo que nosotros estamos aprendiendo a través de la historia es aquellos principios que nos van a ayudar a nosotros también a situarnos en esa relación con el Señor. ¿Qué quiere el Señor? O sea, no, ellos, Israel de todas maneras tenía una religión. No era que ellos se hubieran olvidado de Dios totalmente, ni que Dios se hubiese olvidado de ellos totalmente. Ellos tenían una religión y habían cambiado todas las cosas, sino que hacían una adoración a Dios a la manera de ellos, no a la manera que Dios había establecido, no de un corazón sincero. Y si nosotros vamos a ver hoy día, eso pasa. O sea, no es que no pase, eso está pasando. Y podemos caer fácilmente nosotros en idolatría, podemos caer fácilmente en la falsa religión, podemos ser engañados y estar buscando las cosas de nuestro propio corazón y no agradar a Dios o al Señor como Él quiere que será alabado, ¿no? Y ese es el problema aquí. ¿Qué dice la hermana Janet? No, pues, Martica y hermano, frente a lo que tú acabas de decir, digamos que esa nación de Israel, ese pueblo de Israel, pues no tenía la capacidad, digamos así, de adorar, y tenía pues mucha ceguera espiritual, ¿no? De acuerdo con lo que uno ve. Pero ahí también hay una cosa que es como para mí muy significativa y que digamos no es justificar eso, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Y ahí nosotros vemos cómo en el encuentro del Señor con la mujer samaritana, precisamente de Samaria, es cuando Él dice: ahora es el tiempo y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, digamos, ¿qué hubiera podido producir que ese pueblo que vivía en ese momento, no sé, me hago esa pregunta como en este momento, ¿no? Hubiera tenido, digamos, esa condición de adoración. ¿Qué hubiera podido producir eso? Porque pues, hubo hombres de Dios que la tuvieron, ¿no? Hubo hombres de Dios que fueron tocados por el Espíritu y la tuvieron, pero no era como la generalidad de la nación, ¿no? ¿Me hice entender como con mi interrogante? Sí, sí, y no es, a ver, el asunto aquí siempre se resume a algo que ya para nosotros es claro, y es un asunto de corazón. Aunque no estaba el Espíritu Santo para ellos, porque ellos estaban bajo la ley, pero siempre la ley tiene también ese llamado de Dios a hacerlo de corazón. Y yo creo que esta noche vamos a poder aclarar un poquito más eso en viendo al rey Ezequías, que vamos a ver esta noche. Y nos vamos a dar cuenta que era un asunto netamente de corazón. Entonces, el problema de ellos era de corazón, no de espíritu, sino de corazón. Porque ellos estaban bajo la ley, y bajo la ley tenían y estaban obligados a moverse en lo que Dios había establecido para ese tiempo, para esa dispensación. Nosotros estamos ahora bajo la gracia y bajo el Espíritu, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a ver, eso no nos exonera o no exonera a la iglesia de que esté haciendo las cosas bien, porque mucha de la iglesia de hoy en día, nosotros podríamos decir que está en la misma condición de Israel y tienen el Espíritu, o sea que no nos hace diferentes. Eso es lo que quiero de pronto dar a entender. O sea, estamos en el mismo, en la misma situación y corremos el mismo peligro aún estando bajo la gracia, porque nosotros podemos o vivir bajo el Espíritu o todavía vivir bajo la carne. Y si nosotros
vivimos bajo la carne, pues obviamente entramos en un sistema religioso donde no le vamos a llenar las expectativas del Señor, a diferencia que si permanecemos en el Espíritu, sí vamos a poder hacer la verdadera adoración. Y creo que lo que está aquí escrito en ley, para nosotros está escrito en gracia, pero es igual, se resume en un corazón que esté dispuesto a obedecer. ¿Qué dice el hermano Alex? Yo pienso, como para complementar lo de Janet, porque lo que dice Martí que es cierto, pienso que ahora estamos mejor equipados, pero seguimos embolatados en lo mismo. ¿Por qué? Porque el asunto del hombre siempre ha sido de corazón y el problema ha sido la fe. O sea, por eso veíamos por allá, pues estamos viendo, ¿no? Que definitivamente la fe es el motor que ha movido a los hombres desde el mismo Abraham, cuando estuvimos viendo pues al padre de la fe. Y hoy es lo mismo. Así tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Si el corazón nuestro no es quitado y colocado un corazón nuevo que pueda amar y creerle al Señor, pues no vamos a hacer nada. Pienso que por ahí era que iba la cosa, ¿cierto, Jane? Germancito, ¿qué dice? Bueno, yo creo que es importante, ya que Janet lo plantea de esa manera, porque es una realidad. Nosotros sí tenemos el espíritu y pues en ellos había esa incapacidad. Pero es bueno recordar, como dice la escritura, que todas estas historias pues naturales, ¿no? Que aparentemente son naturales en el Antiguo Testamento, pues son sombras de la realidad de nosotros ahora en el Nuevo Pacto. Entonces sí puede uno entender que en una relación con Dios externa, donde no está la vida del Espíritu, por más que yo trate de obedecer en mis fuerzas, por más que yo trate de cumplir la demanda de Dios, es imposible. O sea, hay una naturaleza que camina en contravía de la voluntad de Dios y que siempre quiere hacer su propia voluntad. Entonces, ahora que tenemos el Espíritu y cohabitan en nosotros esas dos naturalezas, esa misma naturaleza de estos hombres que no tenían al Señor, pero también la naturaleza de Cristo, pues nos muestra el Señor la total necesidad de que nosotros tenemos de entender que el único que hace la voluntad del Padre es su Hijo, y por eso nos da la vida de su Hijo, por eso nos da su Espíritu, para que nosotros cada día entendiendo, porque es que yo puedo comprenderlo doctrinalmente, que Cristo habita en mí, que Cristo en mi vida, que yo tengo que tomar la cruz, que yo tengo que morir para que Él se manifieste, pero si yo no entro en esa realidad, pues siempre la que va a estar operando es esa naturaleza vieja que está dentro de mí y que siempre camina en contra de la voluntad de Dios y busca hacer satisfacer sus propios deseos. Entonces, yo creo que es como el punto, ¿no? Donde tenemos que entender que si nosotros no estamos en Cristo, estamos en esa misma realidad de una relación externa con Dios que nunca va a permitir que realmente la plenitud de Dios sea algo real en nuestra vida. Así es. O sea que estamos en la misma posición. Ellos tenían que obedecer a la ley y nosotros hoy día tenemos que obedecer a la gracia. El Señor es justo. Se trata de obediencia, obediencia. Entonces finalmente se resume en el corazón que quiere obedecer. En su momento tendría que obedecer a la ley y en este momento tiene que obedecer ¿a qué? A la gracia. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a situarnos capítulo 18, Segunda de Reyes. Estamos con este serían 7 capítulos porque son 25 del libro Segunda de Reyes. Y este es un rey muy especial, es el rey Ezequías. El rey Ezequías nos va a dar una lección muy especial, muy bonita, de un hombre que tiene un verdadero corazón para Dios. De hecho, la escritura le dedica muchos capítulos a él, tanto aquí en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas. Entonces vamos a apoyarnos en los dos libros para ver un poco sobre este rey tan especial que se llama Ezequías, capítulo 18. Bueno, no está Anita para leer, entonces pues vamos a ir leyendo de a poco y vamos a
vamos a ir entonces entrando en la lección que el Señor nos quiere dar esta noche. Vamos a orar por la palabra, hermanos. Vamos a agradecerle al Señor por su preciosa palabra que tiene el poder de edificar, de redarguir, de enseñar, de instruir al hombre de Dios en justicia. Entonces vamos a darle gracias. Padre, gracias por esta noche y esta palabra, Señor, que está escrita, Señor, en las edades que tú las has dejado allí, Señor, como un testimonio vivo para tu pueblo, para aquellos que quieren obedecerte, para aquellos que quieren seguir por tus caminos. Te damos gracias por cada letra, Señor, por cada coma, por cada énfasis, Señor, que haces tú en tu preciosa palabra. Y te pedimos que sea esta noche para nosotros el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu, Señor. Que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser tu consejo, que podamos verlo con tus ojos. Abre, Señor, nuestros ojos para verte, abre nuestros oídos para escucharte. Corre los velos, Señor, para que nosotros tengamos un corazón entendido, Señor, esta noche. Gracias por mis hermanos que están aquí esta noche, por los que aún no llegan y se van a conectar, Señor. Oramos por ellos también. Bendice, Señor, esta comunión y permítenos gozarnos en tu presencia y en la presencia de tu preciosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, capítulo 18, mis hermanos. Vamos a ir leyendo de a poco. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea que recordemos que Oseas fue el último rey de Israel antes que llegase el rey de los asirios, lo invadiera y se lo llevara en deportación. O sea que 3 años alcanzó a reinar también Ezequías mientras Oseas era rey. O sea que Ezequías vio todo lo que estaba pasando con Israel. Él fue testigo de todo lo que le ocurrió a Israel. Y dice que él comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. O sea que tenía 25 años de edad, era realmente muy joven cuando comenzó su reinado y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Recordemos que Ezequías es hijo de ese último rey que nosotros vimos, de Oseas, un rey perverso, un rey que no hizo lo bueno ante los ojos del Señor, un rey que realmente con su reinado hubo una apostasía tremenda en Israel y el final de su reinado realmente en lo que terminó Judá, fue con el templo cerrado. El templo fue prácticamente desmantelado. Martica, pero ojo, Ezequías, hijo de Acaz, ¿no? Ezequías, hijo de Oseas, perdón. ¿De Oseas? Sí. No, de acá es Martica. De Acaz. Es que el rey que vimos anteriormente se llama Oseas. Espérate un momentico. Hijo de Acaz, rey de Judá. Pero ustedes recuerdan que el último que vimos fue Oseas. Perdón, sí, Acaz. El que Pero es que reinó Oseas es en Israel, en Martica. Israel. Sí, señor, sí, estoy aquí equivocada porque estaba viendo el capítulo anterior y resulta que ese es el de Israel. Acaz, ese fue el último que vimos que era el rey de... Claro que son muy parecidos, malos ambos. Ambos son malos, sí, pues es que en Israel no hubo rey bueno, eso sí sabemos nosotros. En Israel no hubo rey bueno. Entonces ese sí es lo que tenían en común. Bueno, este es el hijo de Acaz, el último que vimos. En manos de Acaz entonces fue desmantelado el templo,
Él cambió el altar. Recuerdan que él trajo un modelo de por allá de Damasco, e hizo que el sacerdote hiciera una réplica de ese altar. Quitó las fuentes, o sea, hizo tantas cosas terribles en el templo. Recordemos que el templo es la casa de Dios, literal, ese templo físico que nos habla a nosotros hoy en día de lo que es la voluntad de Dios. Y tal como se construyó y como lo construyó Salomón, fue el modelo que Dios le ha dado a David, y Salomón lo llevó a cabo. Y todas las cosas que tenía el templo eran por orden del Señor. No es porque a David se le ocurrió, es porque el Señor lo quería así, lo había establecido así. Entonces, este hombre lo que hizo fue cerrarlo. Finalmente el templo quedó cerrado. Pero cuando comienza a reinar Ezequías, dice la palabra, en el 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y ojo con esto, porque la palabra dice, con lo que había hecho David, su padre. O sea, no Acaz, su padre, porque sabemos que Acaz hizo lo malo. Pero cuando hay una referencia, tanto en Israel como en Judá, la referencia para Israel, ustedes recuerdan que era Jeroboam, y la referencia para Judá era ¿quién? David. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un corazón. De hecho, estábamos hablando ahora del corazón. Cuando dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es que hizo las cosas con un corazón como el de David. Y este es el único rey que va a tener un corazón como el de David, que va a hacer las cosas conforme las estableció David, pero las hacía con ese mismo corazón, queriendo verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Porque antes de él, nosotros vimos que habían reyes que hicieron lo bueno, pero no como David. O sea, siempre quedaba allí como que les faltó algo. Sí, hicieron lo bueno, hicieron lo correcto, porque estaban haciendo el culto, las cosas como eran, pero no tenían ese corazón completamente para el Señor. Eso lo vimos con Usías, ¿no? Entonces, la diferencia de Ezequías es que sí tenía ese corazón. En el cuarto dice, en el versículo 4 dice, él quitó los lugares altos. Y póngale cuidado a lo que hace. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Cosas que hizo este rey: quitó, quebró, cortó e hizo pedazos. Ezequiel nos da aquí una lección espiritual de lo que nosotros tenemos que hacer con los ídolos y con lo que no es el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a quitar lo que no es del Señor. Los lugares altos, recuerden que los lugares altos eran sitios de adoración donde ellos iban a adorar y hacían sacrificios, los hacían al Señor, pero no estaba, de todas maneras, eran altares populares y se hacían sacrificios conforme deseaba el adorador, no según lo que Dios había establecido. O sea, alguien decía, yo quiero ir a hacer un sacrificio allá a ese lugar, se lo hago al Señor, pero se lo hago yo como me da la gana. Y esos lugares altos antes permanecieron durante todos los reyes, aunque hicieran lo bueno. Nosotros siempre leíamos, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, pero aunque los lugares altos no fueron quitados. Pues Ezequías sí. Ezequías lo que hizo, eso no es lo que el Señor mandó, no es lo que al Señor le agrada. Entonces quitemos esos lugares altos, porque yo no puedo adorar a Dios como me da la gana. Ahora estaba diciendo la hermana Janet que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es que le gusta al Señor que le adoren, en espíritu y en verdad. Yo podría idearme cualquier culto al Señor y hacer cualquier cosa para Él,
Pero si no lo hago en espíritu y en verdad, entonces no estoy haciendo nada. Eso era lo que ellos hacían. Iban y hacían, quemaban ofrendas y llevaban ofrendas y sacrificios de lo que ellos querían llevar, pero lo hacían de cualquier manera. Y el Señor no estaba satisfecho con eso. Quebró, dice, quebró las imágenes. Habían imágenes. Recuerden que acá se había metido imágenes y tenía imágenes por todo Judá. Había todo rincón que veía, ahí colocaba una estatuilla, una imagen de ídolos. Eso había hecho Acaz, el papá de Ezequías. Pues él cogió todas esas imágenes y las quebró. Cortó los símbolos de Acera. Resulta que Acera, ¿por qué dice cortó? Porque las representaciones de la diosa Acera generalmente era un árbol, un tronco. O sea, tomaban un tronco, un árbol, y le daban forma y le daban como una figura de mujer. Y le daban una figura de una mujer desnuda, voluptuosa, así se representaba. Entonces, por eso dice cortó, porque era leña, era madera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Recordemos que esta serpiente de bronce es aquella serpiente que hizo Moisés mientras ellos venían por el desierto y que por un juicio de Dios salieron serpientes ardientes y empezaron a morder a los israelitas y empezaron a morir. Y cuando Moisés clamó por el pueblo, lo que el Señor le dijo es: hazte una serpiente de bronce, levántala en un madero, y todo aquel que sea mordido tiene que mirar la serpiente y así va a ser sanado. Y eso fue lo que pasó. Todo el que era mordido por esas serpientes iba y miraba aquella serpiente de bronce y automáticamente era sanado. El veneno de la serpiente terrestre del desierto se volvía inútil para los israelitas que miraban la serpiente que había sido levantada. El Señor Jesús hace referencia a este evento en especial en su conversación allá en Juan capítulo 3, cuando él está hablando con Nicodemo, en el versículo 14. Él va a decir así, él va a decir que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Señor Jesús, cuando fue levantado en la cruz, todo aquel que mire al Señor Jesús, pues el veneno que fue introducido al hombre por causa del pecado, no le va a matar. Todo aquel que mira la cruz de Cristo, que mira el sacrificio de Cristo, pues es salvado de la muerte. Y esa era la enseñanza a través de esa serpiente, esa figura que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero Israel había tomado esa serpiente y la había convertido en un ídolo. Y él la quebró y le puso Neustán. ¿Qué significa Neustán? Cosa de cobre, o sea, de bronce, o sea, cosa de bronce. Algo ahí sin valor. Eso es una cosa. Eso no es, ese no es el Señor, eso es una cosa. Eso fue lo que les quiso decir él a los de Judá, para que dejaran la idolatría a esa imagen. Mire que algo que puede ser en algún momento para nosotros la respuesta de Dios, se nos puede volver muy fácilmente en un ídolo, en un talismán, en un agüero, objeto de bronce, sí, objeto de bronce, cosa de bronce. Se nos puede convertir en eso. Algo que puede ser bendición en algún momento, cumplió su etapa, pero podemos nosotros después seguir tomando aquello y queriendo sacar de eso, seguir sacando de eso provecho cuando ya no, ya cumplió el objetivo de lo que el Señor iba a hacer con algo y hay que dejarlo allí, porque ellos no entendieron, obviamente, lo que el Señor estaba mostrando a través de esa serpiente de bronce. No era para ellos tampoco para que la entendieran, eso era para nosotros, para los que íbamos a ver al Mesías colgado en el madero, aquel que se hizo pecado
por nosotros, porque eso representa la serpiente, ¿no? El Señor en la cruz, algún hermano decía que tomó, se vistió de serpiente, o sea, de esa naturaleza de pecado nuestra. Tomó esa naturaleza de pecado y se vistió con ella. Por eso es una serpiente. Y usted dice, ¿pero por qué el Señor Jesús se hace y se compara a una serpiente? Es por eso, porque Él tomó esa naturaleza pecaminosa, se la puso y está allí en el madero. Y todo aquel que mire al Señor Jesús en el madero, pues el pecado no lo va a matar. Ese veneno del pecado no lo va a matar. ¿Qué dice la hermana Janet? Quería aportar ahorita que tú dices eso, Martica, que precisamente ese es como el símbolo de la medicina, ¿sí saben? Ahí no una cruz, sino como una espada. Yo no sé, pues, o sea, simbólicamente cómo es eso. Y lo que sube por eso es una serpiente. ¿Ya? Cuando tú decías precisamente que sanaba, tú viste en un momento que sanaba, ¿no? Que ellos creían que eso sanaba. ¿Fue así, Martica? Sí, claro, ahí venía la sanidad y ese símbolo de la medicina viene de ahí, sí viene de ahí, Janet. Entonces, imagínate cómo las tinieblas son de astutas, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. que en un tema pues tan complicado como es, yo no le llamo la salud, sino la sanidad, pues precisamente está la serpiente, ¿no? Sí. Y eso es lo que le colocan a los médicos, pues en sus ceremonias y en sus diplomas y toda esa cosa, ¿no? Cuando ellos juran, pues, digamos, cumplir con deberes, ¿no? Como médicos. En la enfermería no, fíjate, Martica, en la enfermería el símbolo de nosotros es una lámpara. Cuando yo estaba en sexto semestre, me entregaron la lámpara, ¿ya? Me entregaron una lamparita prendida, ¿ya? Porque bueno, no viene al caso, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención el tema de la serpiente, y cuando tú hablaste de la sanidad, lo que acabo de decir, definitivamente las tinieblas son muy sutiles, ¿no? Uh-huh. Sí, señor, imagínese eso. Toman un símbolo que representa algo espiritual y lo convierten en algo terrenal. Hermancito, ¿qué dice? Es como concluyendo con eso que dicen que las tinieblas siempre quieren llevarnos a ver las cosas con una vista natural. Así es. Quieren poner todo en ámbito terrenal, cuando el Señor nos está mostrando algo espiritual. Bueno, si queremos ver en profundidad, mis hermanos, en las reformas de Ezequías, tenemos que ir entonces a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, y varios capítulos aquí en Crónicas nos van a mostrar y ampliar mucho más las reformas de Ezequías. Allí vimos que destruyó los ídolos, quebró, cortó, bueno, hizo de todo con respecto a la parte espiritual de aquella idolatría, de aquella apostasía que había dejado su padre, ¿no? La casa. ¿Quiere cerrar, Janecita, el micro, por favor? Ay, sí, qué pena, qué pena. Bueno, gracias, mi hermana. Entonces, ubiquémonos en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas para ampliar un poquito más sobre las reformas que hizo Ezequías. Allí dice que en el versículo, desde el versículo 3, dice que Ezequías purifica el templo. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban cerradas. Ustedes recuerdan que acá se había dejado la casa cerrada y completamente inutilizada. Y las reparó. Lo primero que hay que hacer es reparar las puertas. Él reparó esas puertas. Y dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora
y santificad la casa del Dios, de Jehová el Dios de nuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y es curioso, uno dice, bueno, debería haber sido Ezequías como su papá. ¿Por qué Ezequías es diferente? O sea que, aunque la herencia conductual pesa, no siempre es la excusa para hacer o seguir el ejemplo de los papás. A veces no es así. Siempre en esa libertad que hay de obrar, Ezequías decidió volver al Dios de Israel, y apartarse de los caminos y del ejemplo que le había dado su padre. Algunos dicen que Ezequías estuvo muy cerca a Isaías, al profeta Isaías, y que tal vez él fue el que le instruyó y le ayudó en su reinado. Y obviamente que pensamos que sí es así. Pero a pesar de que Isaías también estuvo en el reinado de Acaz, y recordemos que leímos una parte donde Isaías le dice que Dios le manda a decir que le pida señal, que no se apoye en Egipto y todo eso, pero él no hace caso. Entonces vemos aquí un hijo diferente a su papá, un hijo que no hace lo mismo que su papá, que escoge otro camino, y para bien de Ezequías, pues escoge el camino del Señor. Y entonces dice que llamó a los levitas para que santificaran el templo, ese templo que el papá había dejado devastado. Dice, porque nuestros padres se han rebelado, ahí incluyó a su papá, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ahí está hablando de su papá. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Él prácticamente que estaba diciendo, esto lo hizo mi papá, pero yo no voy a hacer como mi papá. Yo voy a hacer algo diferente. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por estos. Muy seguramente, aquí estaba hablando de la primera deportación y aún de las deportaciones que también vivió Judá. Recuerden que mientras estaba acá reinando, vinieron creo que eran los amonitas, creo, y se llevaron cautivos a unos. Y empezaron a llevarse también, los sirios se llevaron cautivos a otros, y los de Israel se llevaron cautivos a otros, pero esos sí los devolvieron. O sea que ya había visto el cautiverio, se habían ido de a poco deportaciones, y la primera deportación también le había ocurrido a Israel. O sea que él estaba muy consciente de que esto había venido por juicio del Señor. Dice, y he aquí nuestros padres han caído a espada. El 10, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y les queméis incienso. Mire qué bonito, está llamando el rey, que el rey es el que maneja la parte política, pero está llamando ¿a quién? Está llamando al sacerdocio, a los levitas. ¿Por qué? Porque seguramente después de que acá se había cerrado el templo, ya no habían sacerdotes cumpliendo el ministerio. Y una de las cosas que tiene que hacer entonces el rey Ezequías es volver a restaurar el templo, pero también restaurar la administración y el ministerio sacerdotal. Entonces se dan cuenta que nosotros somos llamados también reyes y sacerdotes. Y una cosa
no puede estar bien y la otra regular o mal. Necesariamente cuando nosotros estamos caminando en la vida del reino, lo que también se va a restaurar o lo que también va a marchar de una manera correcta delante del Señor es el sacerdocio. El sacerdocio, que es la administración a Dios, en el servicio a Dios. Recordemos que la parte del gobierno es la parte del espíritu que gobierna nuestra alma, es la transformación de nuestra alma, el carácter del Señor. Eso se tiene que estar expresando en nosotros, ¿cierto? Pero también, por otro lado, nuestra función sacerdotal, que el otro día el hermano Jarito nos lo explicaba muy bien, hablándonos de lo que es ser un sacerdote delante de Dios, cumplir esa función sacerdotal en nuestra vida en particular y en nuestra vida también familiar y aún con los perdidos, como la iglesia tiene que cumplir esa función sacerdotal. Y eso es lo que hace aquí Ezequías. Él comienza a restaurar la casa de Dios y sabe que tiene que llamar al ministerio sacerdotal para que comiencen a hacer las cosas a la manera de Dios, que se vuelva a establecer el rito y el culto tal como el Señor lo había establecido. En el 12 dice, entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Jalael, de los hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. Bueno, aquí hay muchos nombres que se van a unir. En el 15 dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Miren lo que pasó. Se purificaron, se santificaron, volvieron a tomar su posición. Dice, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Dios. ¡Wow! Si nosotros tomamos esto al día nuestro, porque sabemos que nosotros estamos viviendo ya no en la ley, sino en la gracia, y tenemos un cumplimiento de esto espiritual. ¿Cómo sería entonces santificarse? ¿Cómo sería entonces purificarse para entrar a la casa de Dios? ¿Qué podríamos decir nosotros de eso? ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? Mirando nuestras asambleas, cuando nos reunimos como iglesia y aún en nuestra vida personal. ¿Será que podemos entrar de cualquier manera? ¿Qué dice Germancito? Pues creo que la palabra clave es en un constante arrepentimiento de lo que somos en nosotros mismos y cada día buscando más la realidad del Señor en nosotros. O sea, no como en la naturalidad de alguien que va a la congregación por requisito, de la naturalidad de alguien que hace cosas porque pues aprendió que así son, sino en una constante relación con el Señor y en una constante intimidad en la medida que esa intimidad se va haciendo más profunda, pues cada día vamos conociendo la santidad del Señor, pero también vamos conociendo la realidad de nosotros, y eso también tiene que generar un arrepentimiento para una constante conversión en nosotros. Creo que es como en ese sentido. Ok. ¿Y qué dice la hermana Maite? Gracias, Germancito. Martica, esto es una situación bien bonita porque pues cuando se hace la reunión de los santos, en la reunión de los santos se edifica el cuerpo, y en la edificación del cuerpo se aprende a vivir. En la edificación del cuerpo uno aprende a compartir, y de tal manera pues el Señor en su gracia, en su amor y su misericordia, pues nos enseñan a vivir como Él, porque
en la edificación del cuerpo, en la reunión de los santos, por supuesto que también entra el estudio de la palabra, y ahí el Señor pone la manera como uno tiene que realmente vivir delante de Él, ¿no? Somos seres humanos que igual cometemos errores, pero cuando el Señor comienza a edificar nuestras vidas, pues ahí viene el crecimiento y la palabra nos da el crecimiento, ¿no? Ese santuario que nosotros pisamos a diario, primero el nuestro, porque Cristo vive en nosotros, pues ahí es donde nosotros recibimos también la manera de vivir. La Biblia como tal nos enseña, porque Cristo hasta ahora nos ha enseñado cómo es que debemos vivir para nosotros agradarle a Dios. Entonces, en ese tipo en las reuniones de los santos, pues nosotros vamos a compartir esa manera de vivir, ¿no? Y los que vienen, diga tú, invitados por primera vez, pues van a ver cómo es que nosotros vivimos, cómo es que nosotros expresamos nuestra vida allí, ¿no? Y salimos realmente también edificados, porque lo que de pronto no entendimos en un momento dado, pues lo vamos a entender en la comunión con los santos. Eso de mi Matita. Amén. Amén, gracias hermanos. Tiene que ver con la manera en que nos presentamos al Señor. No es, ay, voy a ir a la reunión, voy a ir a reunirme con los hermanos, ay, por costumbre, porque hace días que no voy, porque pues tengo que cumplir con lo que dice la palabra, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, como dice la escritura, para que me vean que estoy ahí, ay, no quiero ir, pero voy a ir. Mire la diferencia, ¿no? Santificarse tiene que ver es con sacar verdaderamente todas aquellas malas intenciones de nuestro corazón. Y cuando nos congregamos como iglesia y cuando hacemos las cosas para el Señor, nuestra administración sacerdotal al Señor, no hacerla por religiosidad, por culto, por nada que sea externo, sino de un corazón sincero, de un corazón que verdaderamente quiere alabar al Señor. Eso es purificarse, eso es purificar la intención de nuestro corazón, eso es santificarse, realmente hacerlo en un corazón limpio y sincero para el Señor. Mire que dice el 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. O sea, 8 días seguiditos estuvieron ellos trabajando, limpiando la casa del Señor, sacando la inmundicia. ¿A qué se refiere la inmundicia? Los ídolos. Todos estos ídolos tenían que ser sacados. Todo lo que no correspondía al mandato del Señor con respecto a lo que había que, a los utensilios y a lo que tenía que tener el templo, tenía que salir de la casa de Dios. En el 18 dice, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Acaz había desechado los utensilios, porque él le dijo a los sacerdotes, dejen eso allá, cierren, y este es el altar y hagan acá todo. Él mismo sacrificaba sus holocaustos y sus cosas allí en ese altar a los ídolos. El altar del Señor lo hizo a un lado y comenzó a hacer lo que le dio la gana.
y desechó todo lo que el Señor, los utensilios y las cosas del Señor. ¿Y será que eso no pasa? Eso está pasando, mis hermanos. Cuando desechamos lo que el Señor ha establecido, su gracia, su misericordia, su poder, y hacemos todas las cosas desde nuestro propio corazón, buscando nuestros propios objetivos, buscando nuestro propio deleite, buscando las cosas que nos convienen a nosotros y no al Señor. O sea, de aquí podemos aprender mucho. Estamos hablando de un asunto de corazón. Y dice, y levantándose de mañana, el rey reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y consagró otra vez el templo al Señor. Hizo sacrificios. En el 21 dice que mató 7 carneros, 7 novillos, 7 corderos, 7 machos cabríos. Hizo expiación por el santuario. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mire que ustedes recuerdan que Usías quiso ofrecer él mismo un sacrificio. Él no. Él tenía muy claro que eran los sacerdotes los que tenían que hacer esta función. Mataron novillos, dice, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y mataron todos los animales y todo fue sobre el altar. En el 25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Restauró la alabanza, los cánticos y la adoración al Señor, cosa que no había. Anteriormente se hacían los sacrificios en los tiempos de los mejores reyes, pero la alabanza y todo aquello que había establecido David, porque David era ese rey cantor de Israel, había establecido junto con los profetas y los levitas, pues se había perdido. Y él restauró esto. Por eso es que dice la escritura que él hizo lo bueno conforme a su padre David. O sea que el referente para Ezequías era David. Yo quiero ser como David. Yo quiero hacer todas las cosas que David hizo, restaurar las cosas a como David las instituyó. Yo quiero ser ese rey como David. Y el 26 dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuántos años habían pasado donde esta verdadera adoración a Dios no se había vuelto a dar? Entonces, mire que hemos visto como un proceso de restauración. Ezequías entonces quitó, quebró, cortó, hizo pedazos lo que no era. Luego limpió, restauró la casa de Dios. Miremos ese proceso que es importante también en nuestra vida. Cortar, destruir, quitar, cortar, quebrar. Reparar el templo, limpiarlo, santificarlo. ¿Cuántas vidas pueden estar en esta condición, pero nunca es demasiado tarde? El Señor nos puede llevar a hacer esto en esas circunstancias de nuestra vida donde sabemos que no estamos caminando bien, no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Necesitamos hacerlo así. Necesitamos cortar, necesitamos quebrar, necesitamos hacer pedazos, necesitamos quitar lo que no es. Santificar la casa, santificarnos. Volver a establecer el sacrificio, volver al Señor, tomar al Señor como nuestro sacrificio, ejercer ese sacerdocio y restaurar la adoración, la gratitud
la alabanza y la adoración al Señor. Mire todos los pasos que nos va enseñando Ezequías para una vida restaurada para Dios. Dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas, los instrumentos de David, el rey de Israel. ¿Usted se imagina esta escena después de haber tenido todo en devastación? Volver a ver esto en la casa de Dios. ¿Usted se imagina lo que le agradó esto al Señor? Y el 28 dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Un holocausto no se demora poco tiempo. Esto se demoró horas. Allí, adorando, cantando, escuchando esas trompetas. Y todo el pueblo cantando, adorando. ¿Se dan cuenta que cuando hay un rey, uno, que quiere hacer las cosas a la manera de Dios, el pueblo también es guiado? Ellos pidieron rey para esto. Ellos pidieron un rey para esto. Ellos pidieron un rey para que lo sacara a las batallas, a las guerras, tal como las naciones vecinas tenían un rey. Para eso fue que pidieron un rey. Y el que les dio un rey para esto realmente fue el Señor. Porque el Señor dijo, yo me levantaré un rey conforme a mi corazón y a mi deseo. Y levantó a David. Y David es nuestro referente. Y siempre será nuestro referente. Y aquí David es el referente de Ezequías. Y Ezequías quiso hacer lo mismo. Lo hizo nuevamente. Y todo el pueblo adoraba. Dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. O sea, tomaron los salmos que nosotros tenemos hoy en día y alabaron con esos salmos. Mi hermano, ¿sabe cuál es la mejor forma de alabar al Señor? Con los salmos de David, con los salmos de Asaf, con los salmos de Cored o de los hijos de Cored que aparecen allá en el libro de los salmos. Tenemos 150 salmos que podemos usar para alabar al Señor y darle gracias al Señor y que el Señor se agrade de nuestra adoración. Y él respondió, Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. O sea, la casa del Señor se volvió a llenar de los sacrificios que venían del pueblo. La gente que quería adorar al Señor trajo esos sacrificios para que fueran sacrificados para Dios. Dice, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto. ¿Se dan cuenta? El rey comenzó solamente con 7 novillos, 7 carneros, 7 machos cabríos. Y aquí se multiplicó, porque él dio ejemplo al pueblo. Y el pueblo entonces quiso honrar nuevamente a Dios. Cuando había un rey malo gobernando, o cuando hay un rey malo gobernando, ¿qué pasa? Los que están alrededor lo ven y también hacen lo malo. Pero cuando hay un buen rey gobernando, los demás lo ven y hacen lo bueno. Usted y yo, hermanos, somos reyes y sacerdotes. Ese es nuestro llamado, a ser reyes y sacerdotes. Así que todo el que vea nuestra vida tiene que tomar ejemplo. Tiene que tomar ejemplo. Aquí el referente para ellos era Ezequías. Ezequías restauró esto.
Y no solamente lo hacía él, sino que el pueblo vino y lo hizo. Así que si queremos que en nuestra casa haya esa verdadera adoración a Dios, nosotros tenemos que ser reyes y sacerdotes, como David, como Ezequías ahora. Ese es nuestro referente. Tenemos que hacer lo mismo. Y así nuestro hogar, nuestra casa va a hacer lo mismo. Y aquellos que nos vean van a hacer lo mismo. Ellos que quieran alabar a Dios van a hacer lo mismo. El 34 dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los mismos sacerdotes. ¿Cómo les parece? ¿Qué dice el hermano Germancito? Pues es una demanda, ¿no? Espiritual que nos está haciendo el Señor en esto en esta sombra, pues, que se ve con Ezequías, de este reinado, porque hay muchas cosas que están a nuestro alrededor y nosotros somos conscientes de que están en injusticia, de que están en rebelión contra Dios, pero nosotros no tenemos la capacidad de ordenar esas cosas, pero sí nos está diciendo el Señor en su palabra hoy que en la medida en que nosotros estemos dispuestos a que ese corazón nuestro sea ese centro de adoración, sea ese reinado justo, pues eso tiene el poder también de convencer a otros. O sea, si yo no estoy completamente convencido, si yo no camino en esa justicia y yo no descanso en que Dios es justo y que Dios es bueno, y yo estoy dispuesto a vivir una vida de adoración para Él, porque hablaba la hermana ahora de que los verdaderos adoradores son los que le adoran en espíritu y en verdad en Cristo, pues yo no voy a tener la capacidad de atraer a otros hacia ese reinado justo. Todas las almas que no tienen al Señor están caminando en injusticia y están esclavos del pecado y de las tinieblas. Pero si nosotros no estamos, si nosotros no somos los primeros convencidos de eso, pues no tenemos el poder de seducir a otros con lo que estamos viviendo nosotros también. Pues creo que es un llamado que el Señor nos está haciendo a rendirnos al reinado de Él en nuestras vidas y cómo eso también tiene la capacidad de tocar otros corazones. Así es, creo que es un llamado, como dice el hermano Germancito, a que restauremos nosotros también la casa del Señor, a que quitemos, quebremos, a que cortemos todo aquello que no es, a que nos consagremos, a que nos santifiquemos para honrar al Señor, a que le ofrezcamos los sacrificios que Él se merece, las ofrendas de amor. Aquí dice que se quemaron los holocaustos, aquí dice que se ofrecieron las ofrendas de paz, las libaciones, y quedó restablecido el servicio en la casa de Jehová. Y en el 36 dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Sí, después de 8 días que se organizó la casa, no se necesita mucho tiempo. Se dan cuenta, mis hermanos, que cuando hay disposición, cuando hay deseo, todo se puede hacer. Uno a veces dice, no, eso sí, pero hagámoslo así y nos vamos demorando y vamos aplazando y vamos aplazando. No, Ezequías puso interés, empeño, diligencia, dice que rápidamente se hizo esto y él estaba agradecido con el Señor de que lo hubiera respaldado porque el pueblo se había dispuesto. Así que a veces nosotros alargamos las cosas pensando que es de tiempo y no necesariamente. Si nosotros marcamos la pauta, las cosas comienzan a fluir. Después de esto hay un capítulo importante que dice mi hermana Yaret. Pues no, yo quería como asociar allí como dos cositas que llegan como a mi corazón, Martica y hermanos. Cuando la palabra del Señor dice en Isaías, no recuerdo dónde, que para arrancar, para derribar, para plantar y para edificar, bueno, no me sé el versículo completo, pero, o sea, ¿qué dice antes del contexto? Tengo eso, no lo busqué, pero yo siento que es que nosotros a veces hacemos la tarea incompleta, o sea, yo me pongo delante de eso. O sea, somos conscientes de que hay cosas que derribar, hay cosas que, como tú decías, quebrar, ¿no? Somos conscientes de eso.
porque pues vemos, digamos, vemos el pecado, los pecados, vemos la iniquidad, vemos lo que está detrás de eso. Y literalmente, pues, digamos que a veces nuestro trabajo o la edificación del cuerpo o de esa persona o esa nueva persona, en la edificación que tiene que hacer el Señor, nosotros no somos lo suficientemente, digamos, diligentes, si se quiere decir, lo que tú dices que hizo que hizo Ezequías, ¿no? Él fue diligente con las cosas del Señor. Y la otra cosa... Se te cerró el micro, Janet. Ya. Y la otra cosa que yo siento que opera mucho en nosotros, o por lo menos lo digo en mí con lo que tú acabas de decir, es que le damos larga a todo, y en eso para mí hoy en día es porque opera en uno el espíritu de religiosidad. O sea, uno a veces, ay, no, es que tengo que esperar en el Señor. Ay, no, o sea, me estoy poniendo yo por delante. Y está bien, hay que esperar en el Señor, pero el Señor también, en la medida en que Yané actúe, pues el Señor va a respaldar, digamos, lo que yo estoy haciendo, si lo estoy haciendo alineado a la palabra, ¿no? O sea, si no estoy haciendo lo que Yané quiere, sino lo que está en la palabra. Entonces pienso que son dos cosas que a veces no le permiten a uno avanzar como uno quería, porque es que el espíritu religioso sí definitivamente ahoga la voz del Espíritu Santo, ¿ya? Y hoy en día yo me hago como reflexiones en torno a eso, Martica y hermanos. O sea, en todo lo que uno ha querido, pues que como que el Señor venga y se lo diga así, pues en el oído, y le diga, vea, vaya a la esquina, vea, no, devuélvase, no, o sea, yo pienso que hay cosas con las que ya uno en la vida en Cristo pues tiene que actuar, ¿no? Actuar. Y a veces lo otro no lo deja. Mi hermana, pues usted misma lo ha dicho. La clave aquí es hacer las cosas conforme el Señor las ha establecido y para el Señor. Yo creo que por eso es que Ezequías tenía como el apoyo del Señor en todo lo que estaba haciendo, porque no estaba buscando hacer su propia voluntad, sino agradar al Señor. Entonces, si nosotros estamos buscando agradar al Señor de corazón y hacer la voluntad del Señor, pues Él nos va a permitir hacer todas esas cosas que tenemos que hacer prontamente. O sea, no tenemos que preguntarle al Señor, ¿tengo que destruir este ídolo? No, vaya, destrúyalo, usted sabe que tiene que destruirlo. Ahora, la cuestión aquí es darnos cuenta cuáles son los ídolos, cuáles son los altares, los lugares altos en nuestro corazón. Y para eso sí tenemos que comenzar a preguntarle al Señor, muéstrame los lugares altos en mi corazón, muéstrame los ídolos, muéstrame qué tengo que cortar, qué tengo que derribar rápidamente de mi corazón, y que el Espíritu nos revele, porque puede que estemos ciegos o nuestro corazón se haya engrosado con respecto a eso, que el Señor sí nos lo haya mostrado y nosotros hayamos dejado eso pasar allí y estemos en una vida religiosa, ¿sí? Puede ser. Pero todo aquello que nosotros tenemos que hacer para el Señor, tenemos que hacerlo prontamente. Todo lo que se trate de quitar lo que no es para establecer al Señor, tiene que ser con prontitud. Si se trata de restablecer la verdadera adoración al Señor, tiene que ser prontamente. Todo lo que tiene que ver con su voluntad, tiene que hacerse prontamente. O sea que ahí no tenemos ningún problema en tomar acción. El problema es cuando tomamos acción siempre para hacer nuestra propia voluntad, porque ahí sí somos diligentes. No para la del Señor, sino para la nuestra. Seguido de esto, en el capítulo 30, se va a restaurar algo muy importante, y es la cena del Señor, la Pascua del Señor, que no se venía celebrando. Fíjense que en esa apostasía no se venía celebrando la Pascua. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes
y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. O sea, este hombre quería restaurar las fiestas del Señor. Ya había restaurado el templo, ya había restaurado los sacrificios, ya había restaurado la alabanza. Ahora tenía que restaurar las fiestas solemnes, porque se habían dejado a un lado, no se celebraban ya la Pascua, ni el Pentecostés, ni los tabernáculos, todo se había dejado a un lado. Dice, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Mire el problema también del sacerdocio. El problema de los reyes es que había un rey malo y el sacerdocio también se pervertía. Entonces el pobre Israel y los de Judá quedaban sin quien les guiase. Eran como ovejas sin pastor. Dice, y esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan. Ustedes van a encontrar esta expresión muchas veces en la escritura, desde Dan hasta Beerseba. Aquí dice de Beerseba hasta Dan, porque obviamente ellos estaban, cuando hablaban en Israel decían desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde norte hasta el sur. Aquí lo dicen al revés, desde Beerseba hasta Dan, porque ellos estaban en el sur, o sea, desde el sur hasta el norte. Era una expresión que quería decir de sur a norte o de norte a sur. ¿Qué dice mi hermano Alex? A ver, de pronto mi hermano, una observación de algo que decía el capítulo anterior, ¿no? que estaban como más santificados y más preparados los levitas que los sacerdotes. Tengamos en cuenta que los sacerdotes del sacerdocio estaban en cabeza de los hijos de Aarón. Y pues los levitas pues eran de la tribu de Leví. Los levitas pues tenían sus actividades hasta el lugar santo. Solo el sumo sacerdote tenía esa entrada allá. Entonces llama bastante la atención, ¿no? Viendo desde la antigüedad y ahora que tú estás ya aquí en este capítulo que dice lo mismo, que no habían sacerdotes santificados, ver cómo los que han estado como ministrando más de cerca del Señor han descuidado eso y venimos de pronto otros atrás que tenemos como hambre y el Señor pues él había delegado en la cabeza de los hijos de Aarón eso, pero no estaban como muy preparados, el sacerdocio no estaba preparado. En cambio, pues vemos ahí que esos levitas que no tenían pues esa entrada hasta allá donde tenían los hijos de Aarón, hicieron las cosas como mucho mejor, según lo que decía el capítulo anterior. También para que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Sí, dice que los levitas fueron más diligentes en santificarse que los sacerdotes. Y aquí estaba habiendo un obstáculo por eso. Tuvieron que esperar que los sacerdotes convocarlos para que se santificaran para celebrar esa Pascua. O sea que sí había una falla grande en la parte de los sacerdotes hijos de Aarón, que eran los que tenían la responsabilidad espiritual del pueblo. Y dice el 6, fueron pues correos con... Germancito tiene la mano levantada, Martica. No te vi, mi hermano Germancito, ¿qué dices? Tranquila, sino que hay un detalle bien especial ahí cuando comienza a narrar ese capítulo 30, porque recordemos que estamos hablando de un rey de Judá y recordemos que estamos en un tiempo donde pues está esa división marcada en las 10 tribus del norte y Judá, ¿no? Que son las 2 tribus del sur. Pero como este hombre que tiene ese celo por el Señor, me gustó esa palabra que utilizó Jane ahora, un hombre diligente por hacer la voluntad del Señor. Vemos cómo este hombre no se conforma solamente con restablecer la Pascua con Judá, sino que uno podría decir en lo natural, podría decir que se tomó atribuciones que no le correspondían, invitando a todo Israel también. Pero aquí vemos que es un deseo santo del Señor de invitarlos a todos a comer una sola comida, porque pues eso significa espiritualmente la Pascua, que es, hoy en día nosotros lo entendemos por el Espíritu, pero ellos lo tenían en las sombras y este hombre en el celo por el Señor quería que ellos se volvieran, no que ellos se volvieran a Jerusalén, sino que ellos se volvieran al Señor y empezaran a hacer las cosas
como el Señor las había establecido. Entonces me parece que es un rey queriendo ampliar los dominios, pero entendiendo que es un rey que está puesto para que el reino de Dios se establezca, no para su propio reino. Entonces eso también tiene que ver con los intereses del corazón, de acuerdo a cómo nosotros nos debemos mover, entender que nosotros tenemos que caminar es con ese deseo de que el reino de los cielos se expanda cada día más y de que cada día más almas lleguen al Señor. Así es, hermancito, y gracias por resaltar el detalle. Así es, le mandó esas cartas allá a los de Israel. ¿Por qué lo hizo? Ahí más adelantico lo va a decir. Porque ya no había rey, ya Asiria había llevado en deportación y dice que le mandó a los que habían quedado. Dice en el 6, fueron pues correos con cartas de mano del rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá realmente, se devolverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. O sea que, como dice hermancito, la invitación fue para todo Israel y Judá. Le estaba haciendo una convocatoria a los que habían quedado, porque ya Asiria se había llevado a los príncipes, se había llevado lo mejor y había dejado los pobres, como hacía el imperio. Dice: porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tenéis cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Dice: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón. Pero mire lo que pasó, dice: mas se reían y burlaban ¿de quién? De ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. ¿Qué dice Germancito? Es que ahora que citabas esto de que son los pobres los que tienen esa invitación, pues recordaba como lo dice el Señor en el Sermón del Monte, ¿no? Que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, qué hermoso es poder entender eso, que cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual, nuestra pobreza, nuestra derrota, pues estamos más cerca realmente de entrar en la voluntad del Señor cuando reconocemos que en nosotros hay una total bancarrota. Pero cuando nosotros estamos tan enriquecidos, miren que es una sombra, mis hermanos. Los ricos, los pudientes, los capaces fueron los que Asiria se llevó y los esclavizó en su reino. Entonces, cuando yo estoy tan enriquecido de mí mismo, pues yo termino esclavo de otro rey, sirviéndole a otro rey. Pero cuando realmente yo estoy reconociendo mi pobreza, cuando yo estoy reconociendo mi necesidad del Señor, pues ahí es donde realmente el Señor me puede tomar. Entonces ahí es donde uno ve que los ricos de este mundo se llevan a lo mejor, pero que el Señor se lleva, como dice la Escritura, que lo terco, lo débil, para ser grandes hombres. Preciosa esa sombra ahí. Así es. Y estos fueron los que se humillaron. ¿Qué dice Yanecita? No, que estaba asociando lo que dijo Germancito a lo que escuchamos ayer, ¿no? Cuando el hermano nombró entre las riquezas en Cristo la mansedumbre o la humildad. Eso me gustó eso. O sea, como que reafirmó en mí la necesidad de trabajar en eso, ¿no? De trabajar en eso en mí, pues porque siento que cuando el Señor lo destaca tanto y es una riqueza en Cristo, es porque es un tesoro, ¿no? Para nuestra vida, el poder tener esa humildad en nuestro corazón,
el poder entender que verdaderamente, pues de acuerdo con lo que estamos viendo, solamente la bondad y lo que tengamos en el corazón es lo que va a permitir realmente que el Señor pueda hacer su obra en nosotros, ¿no? Así es. El llamado del Señor a través de sus trompetas. Y dice que algunos de Manasés, Zabulón, de Aser se humillaron, o sea que ustedes saben que había una rivalidad, había una división, había una separación. Y Ezequías, todos los reyes anteriores, algunos quisieron hacer esas alianzas. Ustedes recuerdan cuando eh, Josafat quiso hacer la alianza y fue y casó a su hijo con la hija de Acab, y lo que trajo fue la contaminación para acá, haciendo las cosas a la manera de él. Lo único que hizo fue traer contaminación, pero lo que está haciendo aquí Ezequías es traer al pueblo, llamar al pueblo a la verdadera adoración. Él no está buscando hacer vínculos políticos ni conexiones políticas para tener más gente él a quien dominar. Él aquí lo que está haciendo es querer restaurar la verdadera adoración a Dios después de ver la devastación, después de ver el juicio de Dios al pueblo, después de ver que quedaron totalmente devastados, que Asiria se llevó a cautiverio, que la palabra de Dios se cumplió por causa de la desobediencia de ellos, pues era un llamado al arrepentimiento. Y eso fue lo que hicieron. En el 12 dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Un solo corazón. Si vemos que la situación acá se trata es del corazón. Siempre vamos a ver las cosas. Martica, Señor. me disculpa un momentico. Creo que se nos pasó un detalle precioso en el versículo 9, porque hay una promesa preciosa en ese llamado que él está haciendo a Israel a volverse al Señor. Dice, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieseis a él. O sea, eso es precioso. Nosotros sabemos que la salvación es personal, pero el Señor está diciendo que Él en su misericordia tan grande, cuando nosotros somos obedientes a Él, que incluso hay un beneficio para aquellos que están cautivos y para aquellos que están esclavizados, ¿no? Creo que eso también, pues creo que es para resaltarlo, ¿no? Sí lo resaltó la Martí, Germancito. Sí lo leímos, Sí pero lo pues, resaltó, sí lo leyó. sí, claro, Sí, sí lo hizo resaltar. Te agradezco, Maite, pero te agradezco, pero yo me quedé embelesado leyendo y no escuché a sí. Martica. No, chévere ¿qué? Chévere que le hagas el énfasis, porque sí es una promesa del Señor eh, de traer a los cautivos. Y nosotros sabemos que los cautivos son los que están cautivos por las tinieblas, que no tienen la luz del Señor. Y si hay uno que se humilla, pues es luz, y serás salvo tú y tu casa, tenemos la promesa del Señor. Entonces, es bueno resaltar esa promesa. Gracias, hermancito. Parece al Gracias a lugar. ustedes por la paciencia. No, al lugar completamente. Y dice el 13, y se reunieron en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Fíjense que ya no solo eran los levitas, sino que la gente también que se reunió comenzó a quitar altares, a destruir todas esas cosas que había hecho Acaz por toda Jerusalén. Y dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían
de manos de los levitas. O sea que se avergonzaron ellos de no estar purificados, de estar en otras cosas, de haberse enredado en otras cosas y no estar haciendo lo que el Señor les había llamado a hacer. Dice, y tomaron en su lugar los turnos, dice el 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua eh, por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Esto nos recuerda como al conflicto que hemos tenido nosotros cuando partimos el pan y que llega una persona, por ejemplo, y que sabemos que, que pues de pronto no tiene esa revelación del cuerpo y va a comer la cena indignamente y que a veces uno dice, no, que no la coma porque no está como purificado. Pero mire que aquí se estaba presentando este problema. Ellos venían de allá y como allá no estaba establecido el culto al Señor hacía tanto tiempo, pues ellos no venían purificados, pero tenían un corazón para hacerlo. Y mire que lo que hizo acá Ezequías fue orar por ellos. O sea, no les dijo, no, ustedes no pueden, sino que oró por ellos para que el Señor pasara por alto ese detalle físico, natural y externo, y que el Señor se viera el corazón de ellos y el deseo del corazón con que ellos estaban haciendo, comiendo la Pascua. ¿Qué dice Alecito? Sí, estaba pensando también en eso ahora que se tocó, que definitivamente el Señor en su misericordia, o sea, aquí yo veo a Jesucristo. Sabemos que Jesús no es que fuera un infractor de la ley, sino que Jesús llevaba la ley a unos niveles espirituales tan altos, pues él era el mismo dador de ella. Y entonces a los ojos de los sacerdotes de su época era visto pues como quebrantador de la ley porque hacía en los días de reposo muchas cosas. Pero aquí estamos viendo siglos atrás, antes de Jesús haciendo lo mismo. Mire Ezequías haciendo de rey y de sacerdote, porque eso que hace él era interceder entre esos hombres y Dios. Sabemos que los sacerdotes están puestos para eso, para mediar entre Dios y el hombre, pero también entre el hombre y el Señor. Y pienso que, pues, en el espíritu, ¿no? Pienso yo que Ezequías diría, pues, estos vienen de esas ciudades llenas de idolatría, porque es que tengamos en cuenta que está hablando de estos sacerdotes levitas que venían de esos quebrantados que no fueron deportados, de lo que había quedado de las tribus del norte. Entonces, pues, no tenían ni Dios ni ciudadanía, no tenían nada. Y ver este rey colocado como un sacerdote intercediendo por ellos, y más hermosa la respuesta de Dios, porque dice que el Señor no tuvo problema en sanarlos y aceptar, de pronto con esas manos sucias de ellos y todo lo que habían hecho, aceptar lo que estaban haciendo. No sé ustedes, mis hermanos, pero aquí vemos que el Espíritu Santo nos muestra unas cosas que la misma letra podría condenarlas, Sí. Pero en la ley del Espíritu, qué hermoso ver esto y leerlo. Amén, gloria a Dios, así es. El Señor pasa por encima a veces del mismo mandato por gracia y por ver el corazón. Y eso pasó porque dice él, y oyó Jehová Ezequías, dice, y sanó al pueblo. O sea que el Señor no tuvo problema con eso. Era tanto el gozo de ellos y el deseo de celebrar esa Pascua. Imagínense cuántos años estos de Israel no habían celebrado una Pascua. Años, pero años. Y dice el 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio, dice, y comieron de lo sacrificado en la fiesta. Más adelante dice, y aquella toda asamblea determinó que se celebrase por 7 días, y celebraron 7 días esa Pascua, y se alegraron en el 25, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros, dice, mire que habían venido forasteros, que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. O sea, habían extranjeros. Ya termino aquí, hermancito.
Y el 26 dice, y hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo, dice, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿A dónde? Al cielo, mis hermanos. Cuando hacemos las cosas conforme a lo que el Señor ha pedido, con un corazón limpio, nuestras oraciones traspasan el techo y van más allá de lo que tenemos aquí terrenal y va al santuario celestial. Esto le agradó tanto al Señor que todas esas oraciones fueron escuchadas. ¿Qué dice mi hermano Germán? Bueno, se comenzó hablando, incluso Jane habló como de ese espíritu religioso que ciega y que no permite que se haga la voluntad del Señor. Y Alex hablaba ahorita de estos que venían desde tan lejos, de esa condición de idolatría, pero como este hombre pues se pone como en esa labor de sacerdote interceder al Señor por estos hombres, y como el Señor oye y dice que sanó sus corazones. Entonces me llama la atención cómo realmente pues debíamos de meditar nosotros en todo esto, porque el Señor Jesucristo dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es poder meditar en el Espíritu lo que estamos oyendo, y es entender que no es hacer las cosas como a nosotros nos place, llenos de buenas intenciones, sino es en el conocimiento y es en la intimidad con el Señor en que nosotros podemos experimentar esta libertad. La verdadera limpieza de nuestro corazón está es abandonándonos en Cristo, y cómo lo recordaba precisamente ahora, por eso que Alex decía, ¿no? ¿Cómo puede llegar una persona a la congregación con su corazón tan lleno de tantas cosas, tan cargado, y en ese momento por un espíritu religioso no, él no puede tomar la cena? Obviamente, hay que guardar las proporciones, hay que entender que el Espíritu Santo es el que dirige la casa, pero que si realmente es el momento y yo tengo la capacidad de discernir que es el momento donde esta persona necesita conocer al Señor, necesita conocer la manifestación del amor del Señor en medio de los santos, pues yo por cosas así como esas pues que es para esa persona son muy difíciles de entender, pues tengo que ser muy delicado, ¿no? Y no ir a de pronto a afectarlo, no ir a negarle algo que para él, pues el Señor en su misericordia no va a ser tan importante, sino que él está mirando en la necesidad de su corazón y está mirando las oraciones de sus santos. Yo recuerdo que el Señor Jesucristo le dijo tácitamente a los religiosos, les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. O sea, ni entran en la realidad de Dios, ni quieren que otros entren. Entonces creo que eso es perverso, ¿no? Y que el Señor nos ayude a tener un corazón limpio cada día para entender para qué es que estamos puestos, para dar un verdadero testimonio. Amén, gracias hermancito. Bueno, Alecito, y nos terminas también guiando en oración para que nos despidamos, Alecito, por favor. Vale. Miren mis hermanos, ahí también de pronto, pues tocando lo que dice Germán, en el versículo 18 dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón, ojo, los del norte, no se habían purificado y comieron la Pascua la Pascua no conforme a lo que está escrito. O sea que estaban haciendo todo contrario a lo que estaba escrito. Pero miren que ya vimos lo que hizo este sacerdote y cómo el Señor lo aceptó. Y más tenaz ahora, pues lo digo a manera de, y que el Señor pues lo tome como la intención de mi corazón lo quiere decir. Se imaginan a Dios diciendo allá, venga, pero ¿por qué 14 días y son solo 7? Porque dicen que la fiesta se extendió 7 días más. Escrito estaba que la fiesta no duraba sino 7 días. Y mire que ellos, conejos extranjeros y toda esa Jerusalén, en ese gozo tan tenaz, se decidió extenderla 7 días más. Y dice que eso subió al mismo cielo, a la habitación del Señor. Entonces, mis hermanos, pienso que sí es para meditar mucho esto, porque a veces nos pegamos mucho a lo que está escrito. Y efectivamente lo que está escrito no se va a añadir ni una tilde ni una jota, pero lo que está escrito viene de la mano del Señor y el Señor sí puede hacer que eso que está escrito se sobredimensione. Hoy no